mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, con cada uno de los que están conectados. Hay 308 personas conectadas, ya listas para escuchar. Entre ellos está Acacio Toro, que Dios le bendiga. Y bueno, vamos a estar viendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? Vamos a estar viendo una palabra que es para mí bastante fuerte, podríamos decir. Dios bendiga a Juana Rosario, que está mirando, entiendo que desde Estados Unidos está mirando, que Dios la bendiga, está compartiendo. Dios bendiga a toda su familia. Bueno, vamos a estar viendo entonces en San Juan capítulo 2. Amén, mi hermana. San Juan capítulo 2, versículo 3. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermana Juana. Y vamos a tratar de entender esta porción bíblica donde dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿sí? Y subió Jesús a Jerusalén. En ese tiempo, cuando era la Pascua, venían muchas personas de diferentes partes a adorar, ¿sí? Una de las cosas que debemos siempre entender, que en ese tiempo todavía regía la ley, ¿sí? Todavía estaba la ley, digamos, marcando lo que se debía hacer. Era lo que mandaba al judío, ¿sí? Y bueno, venían las personas de todos los lugares y tenían que sacrificar un animal. Y todo tenía que ver de acuerdo a la capacidad monetaria de cada una de las personas que venían a sacrificar. Entonces, había ciertas reglas en aquel tiempo a la hora de adorar en el templo, ciertas reglas que era que tenían que comprar en el templo, porque así era aceptada la ofrenda, ¿sí? O sea que ya no podía una persona traer el animal o la paloma que iba a sacrificar, sino que la debía comprar en el templo. O sea que el templo se había corrompido, se habían corrompido lógicamente los sacerdotes, y cada uno de los sacerdotes iba haciendo que se cumpliera no las leyes de Dios, sino las leyes corruptas que ellos habían inventado. O sea que habían creado, en cierta forma, leyes legalistas dentro de la iglesia, en la cual no podían comprar afuera, sino que debían comprar dentro del templo, y debían comprar a un precio muy caro dentro del templo. O sea que
estos sacerdotes que estaban allí trabajando hacían un gran negocio dentro del templo del Señor. O sea que estaban totalmente corruptos las personas que allí trabajaban y ofrecían los sacrificios. Para que ustedes entiendan, dentro del templo se habían formado grupos donde unos vendían, como dice acá, habían bueyes, habían ovejas y palomas, y habían también personas que cambiaban el dinero. Esto es muy fácil entenderlo en los días de hoy, porque es raro que algunas de las personas que están escuchando que no hayan viajado, ¿sí? O sea que siempre cuando uno viaja a otro país, tiene que ir y cambiar el dinero de ese país para poder comprar o vender. Entonces, las personas que venían a sacrificar de cualquier lugar que fuera, que era fuera de la ciudad, debían traer dinero. Y allí habían personas que cambiaban el dinero que correspondía a esa ciudad, compraban el dinero de esa ciudad y con eso también allí tenían que comprar los animales. O sea que, para que lo entiendan así más fácil, dentro del templo habían casas de cambio. O sea, por lo general hoy día las personas que buscan lugares donde se pueda cambiar el dinero, por ejemplo acá en Mendoza, la gente siempre está buscando a ver dónde cambia dólares, ¿sí? Hay personas que van a viajar a Chile, entonces compran dinero chileno porque estamos cerca de Chile. Y así, o si vamos a Brasil, tenemos que comprar dinero de Brasil. Entonces, las personas venían con su dinero, lo cambiaban, y entonces acá podemos ver que dice acá, y a los cambistas allí sentados. O sea que se puede decir, era lo que hoy día podemos llamar un supermercado internacional. Para que ustedes entiendan la figura, ¿sí? O un mall, ¿sí? Antes acá se decía shopping, ahora se dice mall, en Chile se dice mall y creo que en Estados Unidos también se dice mall, ¿sí? Era un supermercado o un mall completo hasta con casas de cambio dentro del templo. Entonces, en esta organización que tenían los sacerdotes corruptos, estaban haciendo las cosas a su manera. Lamentablemente, yo quiero decirles que hoy día yo entiendo que lo que voy a decir no le va a gustar a los pastores o a los líderes, pero hay iglesias en la misma situación que yo estoy leyendo acá. Hay iglesias transformadas en supermercados, ¿sí? En supermercados donde encuentran todo lo que quieren y si todavía vienen de afuera, hoy en día en algún supermercado va a poder
cambiar sus dólares por el dinero de la ciudad. Hoy en día hay iglesias que están haciendo negocios dentro del templo. Ahora, por lo general, las personas, los que son los encargados de llevar una iglesia, hacen, en cierta forma, que lo que está sucediendo sea algo legal, en cierta forma, donde el fin justifica los medios. Esto quiere decir que los pastores, en el nombre de Dios, ellos mismos autorizan que los hermanos hagan de las iglesias un supermercado. Y hay lugares donde los mismos pastores y las mismas pastoras se ocupan de hacer de la iglesia un supermercado para ayudar a la iglesia. Ahora, yo no los he escuchado a ellos predicar de esta palabra, porque esta palabra, si la leen bien, se darían cuenta que están haciendo algo que no corresponde. Las iglesias no se conforman solo con los diezmos y las ofrendas, sino que también organizan eventos para recaudar dinero, organizan bailes dentro de la iglesia, organizan bailes mundanos, organizan los jóvenes fiestas mundanas, donde en vez de los jóvenes de ir a lo que le llaman algunos lugares un antro o un lugar de baile para jóvenes, la iglesia dice, bueno, es mejor que los chicos, en vez de que se vayan a corromper a otro lugar, que hagan sus fiestas acá de jóvenes. Y hacen fiestas de jóvenes totalmente corruptas. Inclusive hay lugares donde las jovencitas, las niñas, salen con vestidos muy cortos, con vestimentas muy escandalosas, con tal de divertirse ellos, y como están dentro de la iglesia piensan que todo lo que hagan, porque son cristianos, está bien. Y una iglesia dice, bueno, si aquella iglesia lo hace, nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? Y se va corrompiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos. Es posible que usted esté concurriendo, yendo a una iglesia de estas iglesias corruptas. Y muchos van a decir, bueno, ¿por qué yo hablo de esto? Bueno, a mí el Señor me llamó a predicar la palabra. El Señor me enseñó la palabra. El Señor me enseña la palabra. Y yo estoy leyendo acá la palabra donde nuestro Señor Jesucristo está viendo algo donde Él, en realidad, yo lo puedo ver acá, que se enfurece, ¿sí? Que se siente totalmente mal por lo que ve en el templo. Hoy en día, lamentablemente, los templos se han transformado en supermercados
¿sí? Durante los cultos. Y se han transformado en antro bailable para tomar bebidas alcohólicas en las noches de los sábados. Y claro, la gente dice, bueno, es que tenemos que construir el templo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y va a pasar el tiempo que la gente, los líderes, van a permitir también que se vendan drogas, si es que no están haciéndolo ya. Lo van a permitir. ¿Por qué? Porque todo, a los líderes y pastores que le venga bien el dinero, no importa de dónde vengan, lo van a recibir y lo van a permitir. ¿Sí? Yo sé que hay personas que no les gusta lo que yo les digo. Y cuando se habla de otras cosas, hay pastores que no les gusta. Pero yo tengo visto acá en la palabra de Dios que Pablo decía, bueno, yo predico la palabra y soy siervo de Dios, no siervo de los hombres. Pablo decía que él predicaba no para quedar bien con los hombres, sino para obedecer el mandato de Dios. Yo predico también obedeciendo el mandato de Dios, no para agradar a los hombres, porque si yo predicara la palabra a las personas tratando de no causarles ningún dolor, entonces estaría predicando una palabra que realmente no serviría de nada. Así que yo le invito a las personas que concurren a las iglesias que le enseñen esta palabra a sus líderes y que les enseñen que esta palabra que está escrita acá es palabra de Dios y es palabra para cumplirla. ¿Sí? Las personas, los líderes, comienzan con lo que se llama legalismos en la iglesia. Ellos imponen algo y dicen, esto se puede hacer, está bien. Pero sabe en su corazón que no está mal, que está mal. Sabe en su corazón que está mal. Pero es más importante recaudar dineros para irse de vacaciones, como yo conozco a algunos líderes que juntan dólares, le piden dólares a la congregación y después se van a pasear a Estados Unidos. Compran ropa allá y después vienen y la venden acá. No solamente mienten a la gente, sino que también las engañan para solamente llenar sus bolsillos. Yo muchas veces me ponía molesto, pero cada vez que escucho la palabra de Dios me enseña que nada escapa a los ojos de Dios. No estoy diciendo que yo sea una persona que no comete pecado. Sí, pero el asunto es que cuando se comete pecado y que permite que otros cometan pecado y comparte los pecados de los demás, creo que ya ese líder es totalmente corrupto. Porque está bien que sea corrupta la política, está bien que sean corruptos todos los hombres del mundo, pero no está bien que sean corruptos
los hombres que dicen ser siervos de Dios. No pongan a Dios de por medio para hacer cosas que no corresponden, porque todo, dice Dios, no usen el nombre de Dios en vano, ¿sí? Pero lo usan para beneficio propio. Lo usan para beneficio propio. Y aún despojan hasta los más humildes y necesitados para sus propios deseos. Ahí la palabra la escuchaba en Ezequiel. Pastores que no buscan a las ovejas perdidas. Se van las ovejas y no les interesa. Que se vayan, total ya vendrá otra. Si ven a alguno que está mal, bueno, lo dejan. ¿Qué importa? Hay muchos en la iglesia, que vengan los sanos. Necesitamos los sanos que tengan dinero y que dejen dinero en la iglesia. ¿Para qué queremos a los enfermos y a los pobres? Queremos gente que venga a dejar dinero. Eso es lo que le interesa a los pastores. No les interesan las ovejas descarriadas. ¿Sí? Los pastores, en vez de apacentar las ovejas, se apacentan o apacientan a sí mismos. Y todo lo que pueden sacar, se lo echan encima, en vez de dárselo a los pobres y a los necesitados. El Señor, cuando vio el templo acá, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los de el cambio de moneda o el cambio de dólares, sentados allí adentro también en el templo, dice, y haciéndose de un azote de cuerdas, dice, y tomando un azote de cuerdas, de cuero, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea que el Señor, muchos dicen, bueno, el Señor no se enojó. Yo creo que el Señor acá no lo hizo riéndose ni contento, sino realmente yo veo que el Señor acá tenía enojo, y un enojo muy grande, porque el delito que estaban cometiendo las personas, los líderes, los sacerdotes, que estaban para trabajar para Dios, esos líderes estaban trabajando para ellos. Y saben que muchas veces a estos líderes les encontraron cajas o cajones llenos de dinero, que en vez de ser para la ayuda de otras personas, las tenían guardadas allí como una fortuna. ¿Sí? Y acá dice la palabra que el Señor realmente se enojó, tomó un azote y comenzó a dar azotazos, ¿sí? Latigazos a todos los que estaban allí, sacó del templo las ovejas, los bueyes, y les tiró la moneda a todos los que cambiaban los dólares ahí, ¿sí? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No hagáis de la casa de Dios un supermercado. ¿Sí? Yo conozco una iglesia que hace eso. Lo hace todas las veces que puede.
Eso es lo que hace. Y dice el Señor acá, saquen toda esa porquería que hay en la iglesia, saquen toda la suciedad, porque el Señor ha venido a purificar el templo. Y aquellos que estén infringiendo la ley de Dios, que estén ensuciando su templo, espiritualmente y físicamente, van a recibir las consecuencias de lo que están haciendo en los templos de Dios. Y le dijo el Señor así. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Todas las personas pensaban que nuestro Señor Jesucristo hablaba del templo que ellos habían construido y que había tardado 46 años en hacerlo. El Señor estaba hablando de su cuerpo, porque no podían entender que era el Hijo de Dios y que tenía todo el poder de Dios. ¿Sí? Ahora, mas él dice, hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea que yo sé, fíjense bien lo que digo, yo sé que muchos lugares, ¿sí?, están con problemas monetarios. Yo les diría a los líderes que si tienen problemas monetarios, vayan a trabajar. Vayan a trabajar. Porque Dios no quiere un supermercado. Él dijo, mi casa, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. ¿Escucharon? No cueva de ladrones. Empiezan tratando de servir a Dios con todo el corazón y terminan corruptos como todos los políticos, buscando el dinero y no a lo que Dios les ha llamado. Que Dios tenga misericordia de aquellos que se han vuelto legalistas, de aquellos que le sacan toda la lana a las ovejas. Que Dios tenga misericordia de aquellos que ven a las ovejas heridas, pero no las tratan de sanar, no las tratan de ayudar. Que Dios tenga misericordia de todas esas ovejas perdidas que están enganchadas en la droga, enganchadas en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación. Que Dios tenga misericordia de esos líderes que no están rescatando a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden, el Señor dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones, no supermercados, ¿sí? No mall, no shopping, sino no confundan, porque confundieron que
la casa de Dios, en ese tiempo, debía habitar y tenía que estar el Espíritu Santo, porque en ese tiempo llegaban a compartir un día con el Espíritu Santo de Dios que estaba en el templo. Ahora pregúntese usted, ¿estaría Dios allí en el templo en toda esa suciedad, en ese supermercado? ¿Estaría la presencia de Dios allí? Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando están sucias, ¿puede habitar el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Podemos recibir bendiciones? ¿Podemos tener contacto con Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién va a entrar al lugar santo, a la presencia de Dios? El de manos limpias y de corazón puro. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga y mediten sobre esta palabra, porque es muy peligrosa para aquellos que no la obedecen. Porque la ley como la palabra, la ley que nos rodea a nosotros hoy en día, o sea, las autoridades, los policías, ellos no están para perseguir a los buenos. Está hecha para los que infringen la ley, para los delincuentes, ¿sí? Entonces, las leyes de Dios no fueron puestas por Dios, para castigar al bueno, sino que las leyes de Dios han sido puestas por Dios y que reciba castigo el que no cumple con la ley de Dios ni sus mandamientos. Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.